Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pocos son los escritores cuya obra se identifica con una ciudad. Kafka con Praga, Joyce con Dublín o Vázquez Montalbán con Barcelona gracias a su Gran Detective. Nuestro invitado de hoy, el poeta peruano Abelardo Sánchez León, me permitirá que lo identifique con Lima, capital en la que ha desarrollado una fértil carrera periodística y literaria. Muy buenas tardes, Abelardo. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Muchas gracias, Jordi. Cuéntanos, ¿cómo era la Lima de los años 60, 70? ¿Eran tus años de estudiante? Eran mis años de juventud. La juventud fue para mí una etapa maravillosa porque conocí Lima. Yo era una persona muy protegida por mi familia. Me castigaban mucho. Mientras no pasara en matemáticas no podía salir, entonces no pasaba nunca salía. Pero las universidades estaban en el centro, incluso San Marcos, que luego se va un poco más lejos, ¿no? Entonces para mí fue el descubrimiento de los poetas, de los bares, de la noche, y con mis padres también iba mucho al teatro, a los conciertos, digamos. Entonces era un centro acogedor. ¿Te dejaban salir tus padres al centro de Lima? Sí, claro. No, yo después del colegio ya fui una persona totalmente libre, totalmente autónoma, pero antes no, pero después sí. Entonces no había la violencia que hay hoy, y yo siempre me llevé bien, porque Lima es una ciudad que uno tiene una relación amor-odio, ¿no? Y además una mala conciencia, porque la sienten menos peruana, más española, la capital del virreinato, un poco fuera de la población indígena. Entonces Lima siempre ha sido los limeñitos engreídos, consentidos, ¿no? Pero a pesar de esa fama, yo siempre me llevé bien como hemos conversado con los habitantes de diversas clases sociales, ¿no? Nunca sentí que no me quisieran, ¿no? Yo necesito que me quieran un poco, ¿no? Imagino que para ti era sinónimo de libertad también, ¿no? La ciudad. Era un mundo de libertad, no había una desconfianza o una agresión, quizás la estoy idealizando un poco, quizás, ¿no? Pero creo que fue así. No recuerdo, hoy en día las personas tienen más temor de ir a determinados lugares y el centro ha perdido sus actividades financieras, bancarias, inclusive culturales, ¿no? Hay, pero ir al centro a ver una obra de teatro que ahora hay es un poco más peligroso para la gente en el imaginario, digamos, ¿no? Esa idealización me recuerda al principio de la película Manhattan de Woody Allen, en la que pintan un Nueva York idealizado también, duro pero ideal, ¿no? Y declara su amor a Nueva York. Tú podrías declarar tu amor a Lima también. Bueno, yo siempre he pensado cuando regreso a Lima después de un viaje de 2 meses, por lo menos como este, y extraño a Woody Allen, ¿no? Porque no tengo ese amor total que tiene él por Nueva York, ¿no? Pero últimamente estoy más en mi ciudad, he nacido allí, moriré allí y es más, vivo allí, porque otros escritores peruanos como Vargas Llosa probablemente muera en Lima, Alfredo Bray ya está viviendo en Lima, Ribeiro murió en Lima y ha vivido toda su vida afuera. Y sin embargo van a morir como los pájaros. Hay una película francesa, ¿no? Que los pájaros van a morir a las costas del
Perú. Al nido, al nido. ¿Fue tu pasión por la ciudad de Lima y sus habitantes lo que te lleva a estudiar sociología? Un poco sí, pero la razón de fondo era cómo acompañaba mi vocación literaria. Esa vocación nunca estuvo en duda. Y entonces yo tenía que escoger un oficio, una profesión, abogado no, porque iba a ser una traición. Entonces, sociología, que en esa época no la conocía nadie, nunca había demostrado para qué servía, entonces fui a estudiar sociología como un escudo, una compañera de mi vocación literaria. Estudias ciencias sociales en la Católica. Llegaron hasta Lima los ecos de mayo del 68. Definitivamente que llegaron, sí llegaron. Yo vivo una época en que el Che Guevara muere en el 67, la Revolución de Mayo o la Revuelta de Mayo de París es en el 68, Tlatelolco en México, la Revolución de Praga, todo eso se vive en América Latina, ¿no? Y se vive la guerrilla en el año 63 y 65, ¿no? No eran ecos, eran réplicas como de un terremoto, ¿no? Sí, bueno, era casi la globalización, ¿eh? Era un fenómeno de juventud, ¿no? Que se vivía desde México hasta Argentina, pasando por el Perú, Bolivia. España, desgraciadamente, a causa del franquismo, quedó un poco aislada de todo ese movimiento. Pero bueno, 2 años antes del 68 vas a obtener el primer premio de los Juegos Florales en la Católica. ¿Qué es lo que te llevó a la poesía? ¿Tus ansias literarias o fue alguien que te indujo a la poesía? No hubo nadie. Fue un descubrimiento. En mi casa se vivía un ambiente cultural, sin duda, ¿no? Pero nadie me dijo que la poesía, ¿no? Y menos la poesía, ¿no? Era más la música, etcétera. Entonces descubrí que la poesía me acompañaba, ¿no? Era una compañía completa y total, ¿no? Es una vocación sincera mía y nadie creía en mi salón porque yo era futbolista, los profesores me recordaban como alguien que jugaba fútbol todo el día, entonces cuando descubren que escribo poesía no lo pueden creer. Casi yo tampoco. Pesaba mucho la sombra de César Vallejo en un joven poeta como eras tú entonces. Sí, pesaba una sombra de César Vallejo. Más pesaba también en los poetas del 50, que ya eran mayores que yo. Incluso se dice, ¿no? César Vallejo ejerció una fuerza muy potente en los poetas del 50. Es que después de Trilce, ¿qué se puede escribir, no? Sí, pero lo del 60, que es un poquito antes que nosotros, comienzan a acercarse a la poesía anglosajona, ¿no? La poesía conversacional, la poesía dialogante, la poesía con lenguaje sociológico también, ¿no? Porque coincide las ciencias sociales con la poeta del 60, la revolución cubana que no le hemos mencionado, una revolución de jóvenes, una revolución de luz, ¿no? Entonces, hablo hace 70 años, hoy día más bien es una cosa completamente distinta. Entonces, creo que Vallejo no ejerce esa misma influencia en lo del 60 y en el 70, ¿no? Estudiaste también aquí en París, en Nanterre. La imagen francesa del poeta maldito, estoy pensando en Baudelaire, en Rimbaud, ha fascinado a muchos adolescentes. ¿Fue tu caso también? No, no, yo creo que había más el poeta comprometido políticamente, ¿no? No la figura de cierto anarquía maldita, digamos. Había un poco, pero en el sentido de portarse mal, ¿no? Yo nunca me porté mal. Entonces, el poeta maldito se convirtió en una persona que no pagaba la cuenta, qué sé yo, ¿no? Entonces, no era muy maldito que digamos, ¿no? Pero sí la parte política, si bien no tuve una participación directa, estaba como un peso, como una responsabilidad de la cual era difícil evadirse, eludirla. ¿Cómo fueron esos 4 años que pasaste en París, en Nanterre?
Fue poco después de mayo del 68, ¿no? Fue poco después, sí. Fue muy solitario, ¿no? El único amigo que tuve fue mi profesor, Henri Raimond, gran persona, creo que ha fallecido seguramente. He tratado de ubicarlo, no he podido. Nanterre tampoco tiene, en esa época con el internet, entonces en verdad buscar mis rastros no era tan fácil, ¿no? Pero cada uno estaba en lo suyo, o yo era un extranjero, no viví en el campus tampoco. En el campus vivían en realidad los africanos, era muy marginal, ¿no? Los franceses clase mediero no vivían por ahí. Entonces tuve unos amigos, pero quien me ayuda, no me abandona jamás, es el profesor Henri Raimond, con el cual hice una amistad bastante intensa, ¿no? Si consideramos que tu poesía es urbana, es quizás porque es tan dura como lo puede llegar a ser una ciudad para sus habitantes, sobre todo los extranjeros de los que hablabas, ¿no? ¿Sufriste también esa dureza de París? No, porque los peruanos pues nos queremos tanto que nunca nos abandonamos, ¿no? Entonces hay un grupo de poetas, en donde estaba Elky Burgo, ¿no? Y después viene Enrique Verástegui, y latinoamericanos, ¿no? Y nos dábamos la mano todo el tiempo, ¿no? En verdad, en París aprendí que era un latinoamericano antes que un peruano, un chileno, un argentino. Otro peruano, Mario Vargas Llosa, nos confesó en estos estudios que conoció la literatura latinoamericana aquí en París. Así es. En Lima no se podía leer literatura argentina. ¿Fue también tu caso eso? Bueno, César Vallejo se dice que lo conocemos porque las editoriales como Losada es que lo traen, ¿no? a el Perú, a él tampoco lo conocían. Entonces, era otra época en realidad, ¿no? La globalización ahora ha acortado las distancias, pero es verdad, y Mario era muy afrancesado, ¿no? O sea, la novela del siglo XIX, como a Ribeiro, es la literatura, ¿no? Por supuesto. Vuelves a Lima y hablando de difusión cultural, vas a ser director de la revista Qué Hacer durante muchos años, hasta su cierre en 2014. Sí. ¿Cómo fue esa aventura? ¿Qué era la revista Qué Hacer? Bueno, la revista Qué Hacer respondía a una época en que las ONGs, que es un fenómeno también intelectual y cultural y muy polémico, ¿no? Porque tanto la derecha como la ultraizquierda siempre le echaron el ojo, no confiaban mucho en las ONGs, digamos, ¿no? Pero eran ONGs donde el pensamiento era valorado, ¿no? Por las fundaciones europeas, básicamente. Entonces, DESCO, que es la ONG donde yo he trabajado, tenía esta revista institucional. El misterio que tuvo en la dirección de Juan Larco y conmigo es un misterio que, no sé, era una revista publicada desde una ONG, pero sin el espíritu de una ONG. Mis amigos latinoamericanos me decían, ¿cómo lo hace? Porque el espíritu ONG, el deber ser, es muy fuerte. Y no, nosotros no sé, hicimos periodismo en realidad, periodismo político, intelectual, académico, con una libertad y de centro izquierda, digamos, pero en mi caso más abierto todavía, ¿no? Entonces fue un fenómeno muy interesante con otras revistas que lamentablemente debo decir ya ninguna existe. ¿Acabasteis sabiendo qué hacer? Como Lenin, ¿no? Porque no es qué hacer, ¿no? Sino es qué hacer, ¿no? Capítulo aparte tenemos el deporte que ocupa un lugar privilegiado en tu vida como futbolista, me decías. Tienes libros como La soledad del nadador o el poemario Grito bajo el agua. ¿Qué es lo que te interesó del deporte? Quizás el deporte en general y la natación en particular. Bueno, el deporte fue para mí una protección. Yo he tartamudeado toda mi vida, con honor y con orgullo. Pero el deporte hizo que yo tuviera una socialización en el colegio mejor y me convirtiera también en una especie de referente para los más jóvenes, ¿no? Entonces fui un futbolista y fui un deportista y eso me ayudó mucho en la socialización.
Con la natación es familiar, es por el lado materno. Tuve un tío que nadó en las Olimpiadas de Berlín en el año 36, que es un poco el personaje de la novela La soledad del nadador. Imagínate. Y mi hijo vive ahora de la natación y fue nadador, estuvo en el Mundial de Barcelona y bueno, siempre la natación nos ha acompañado. Veo una piscina y siempre me emociono, siempre y cuando sea de 50 metros. Por cierto, ¿te tomas la poesía como un deporte de combate? ¿Cómo? Deporte de combate, como algo... Mi poesía suele ser una poesía que no va con mi carácter, ¿no? O es de mi carácter, una poesía que consideran fuerte y iracunda de cierta manera. Y bueno, debo ser así, ¿no? Porque uno miente en todo menos cuando escribe poesía, ¿no? Entonces probablemente es una poesía de combate, de enfrentamiento con cierta sombra del pasado, pues, ¿no? No puedo creer que seas tan iracundo, como dices. Sí, cuando jugaba fútbol era muy iracundo. Precisamente este jueves eres el invitado especial de un acto del CQP, que es el Centro Cultural Peruano. Mandamos desde aquí un saludo a Yolanda Rigo, que es la directora. Encuentro que va a girar en torno al papel que ha desempeñado Lima en la poesía peruana durante las 3 últimas décadas del siglo pasado. ¿Qué otros poetas limeños podemos considerar urbanos o limeños puramente? Bueno, la pregunta que yo estaba planteándome era cuando Lima es un escenario de ciertos poemas o si la poesía urbana, porque la narrativa urbana es evidente que en los años 50 hay un giro, ¿no? Cambia de forma y cambia de lenguaje, ¿no? Entonces yo creo que ambas entradas son interesantes. El vivir en Lima y escribir desde Lima, no sobre Lima, es lo que trae un nuevo lenguaje, una nueva poesía, una nueva forma, ¿no? Entonces tenemos el 50 está Carlos Germán Belli, está Washington Delgado, Sebastián Salazar Bondi, que la llamó Lima la horrible, siguiendo una expresión de César Moro, un poeta interesante que escribía en francés, vivió en México, muere en Lima también. Todos regresan a morir a Lima, hasta César Moro. Y luego en el 60 está Antonio Cineros, está Luis Hernández, y el 70 todos, ¿no? Todos. ¿Qué papel desempeña la mujer en esa poesía peruana? ¿Hay poetas conocidas? La poesía femenina o de mujeres, como debe decirse más que femenina, aparece grupalmente a partir de los años 80, o sea, después que yo, ¿no? Entonces es una poesía de transgresión de las costumbres, digamos, ¿no? Sociales, sexuales, etcétera, ¿no? Donde deja de ser un objeto para ser un actor, ¿no? Una presencia activa en la vida social, en la vida, y eso se transmite mucho en su poesía, ¿no? Y hasta el día de hoy ya tenemos a Victoria Guerrero, tenemos a Valeria Román Marroquín, ¿no? Que son las poetas más jóvenes, a las cuales voy a dedicarle un tiempo hoy por la tarde. Y Blanca Varela, sí. Bueno, no lo puedo dejar de mencionar, que es la gran poeta más allá de las generaciones, ¿no? Pero pertenece a la del 50, ¿no? En fin, pues ya lo saben, tienen una cita esta tarde, este jueves, en la Maison des Associations, la Casa de las Asociaciones del Barrio Latino, aquí en París, en el encuentro con Abelardo Sánchez León, que versará sobre Lima y la poesía peruana de finales del siglo XX. Muchísimas gracias, Abelardo. Bienvenido a París. Gracias, Jordi. Gracias. Yo, tanto en Barcelona como en París, me siento como en mi casa. Y aquí, es verdad. Aquí tienes tu casa. Y a ustedes, permíteme también que salude a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, en Lima seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.